Ahora sí vamos al tema médico el día de hoy y empezando con las enfermedades infecciosas en verano. Bueno, las más riesgosas enfermedades que ya son una realidad, normalmente a veces suelen darse por esta estación. Estamos para conversar sobre esto con la médico epidemióloga, directora de la carrera de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Magali Blas. ¿Qué tal, doctora Blas? Bienvenida. Gracias a ti y gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por permitirnos estar aquí. Bueno, cuéntenos un poco con respecto a estas enfermedades infecciosas y en especial las que se dan en esta estación. ¿Qué es una enfermedad infecciosa? Bueno, una enfermedad infecciosa es cualquier enfermedad producida por una bacteria, un virus o un parásito. ¿Cuáles son las más comunes del verano? Una de las más importantes, por ejemplo, es la diarrea. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas hacen que, digamos, exista un caldo de cultivo o un ambiente favorable para que se reproduzcan bacterias y esas bacterias pueden conllevar a que nosotros tengamos diarrea. Esa es una de las enfermedades más comunes, diarrea. Otras son todas las que se originan, por ejemplo, por contacto con el agua. Ahora que es tan común tener esas piscinas en los parques y tener a nuestros hijos expuestos al agua, por ejemplo, tenemos las otitis externas del nadador, que también se producen en personas que están mucho tiempo en el agua y están expuestas, ¿no? Otra de las enfermedades también frecuentes en el verano, o digamos que tienen una probabilidad de ocurrir, es el dengue. ¿Por qué? Porque las temperaturas aumentan. La proliferación de mosquitos, ¿no? También. Exacto. Entonces la proliferación de mosquitos hace que en cualquier lugar del país en donde no había la posibilidad de que este mosquito pueda proliferar y las larvas de este mosquito, pues lo ocurre. Pero de las tres que he mencionado, quisiera enfatizar en la diarrea, que es una de las más importantes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa de diarrea? Por ejemplo, en niños el 60% de las enfermedades que ocurren, las enfermedades diarreicas, son producidas por virus. Y entonces lo que tenemos que hacer es, cuando ocurre una diarrea en niños, no tenemos que correr a nuestro hijo y darle un antibiótico, porque lo que estamos haciendo es producir resistencia para ese antibiótico. Entonces, cuando nuestro hijo crezca y tenga realmente una enfermedad que amerite ese antibiótico, pues no le va a hacer, digamos, ningún bien. Entonces, cuando ocurre una diarrea, lo importante es hidratar a su hijo y llevarlo al médico, si es un niño al pediatra, para que pueda controlar su enfermedad y sobre todo en el verano, con el calor. Si uno ya pierde líquidos por la diarrea, con el calor uno suda y eso aumenta la posibilidad de deshidratación. Entonces, mucho ojo en diarreas tanto en niños menores de 5 años como en ancianos, porque el riesgo de que esta diarrea se complique, que causa una disminución de la presión sanguínea y muerte, es mucho más alto. Entonces, ojo con las diarreas. Ahora, es un tema también importante esas diarreas por el tema de la hidratación. Y normalmente en verano también, porque, ojo, la diarrea deshidrata, ¿no es cierto? Es un tema doblemente grave, pues junto al calor, digamos que la situación de deshidratación podría agravarse. Así es por eso que es muy importante reconocer cuando nuestro hijo, cuando debemos llevarlo al doctor, y sobre todo a los ancianos que muchas veces no tienen ningún síntoma, no hacen fiebre como nosotros, no se les nota mucho la deshidratación. Entonces es importante en esos casos llevarlo. Ahora, nunca los salubristas nos vamos a cansar de hablar de la importancia del lavado de manos. El lavado de manos puede salvar millones de vidas. Cada año mueren 2.2 millones de niños. ¿Por qué? Por cosas relacionadas a la diarrea y a la neumonía. Entonces, 1 de cada 3 enfermedades diarreicas se pueden evitar lavándose la mano. 1 de cada 6 casos de neumonía se pueden evitar si nos lavamos la mano. Entonces, el lavado de manos es muy importante. Y más del 95% de las personas en estudios se ha probado que no se lavan adecuadamente la mano. Entonces, ¿cómo uno se debe lavar la mano? Por lo menos uno debe lavarse la mano durante 20 segundos. ¿Y cómo medimos ese tiempo? Pues cantamos 2 veces Happy Birthday y más o menos ese es el tiempo en el cual uno debería verse. No es poco, ¿eh? Exacto. Porque la mayoría agüita y chao. Así es, la mayoría de nosotros abre el caño y a veces no usa jabón y chao. Claro. No, la idea es que tenemos que usar agua y jabón. Y si vamos a un lugar donde sabemos que no vamos a tener acceso a agua y jabón, llevar estos geles a base de alcohol. Por lo menos tienen que tener 60% de base de alcohol. Pero si nuestra mano está completamente sucia y nos echamos el gel, pues no va a ser tan efectivo. Entonces no hay nada mejor que agua y jabón. Entonces muchas veces uno va a los restaurantes y, por ejemplo, no hay agua, no hay jabón. Entonces es importante que todos tengamos acceso a eso, y esto se aprende desde pequeñitos. O sea, no es algo que nosotros ya les vamos a enseñar a nuestros hijos desde los 15, 16 años, o vamos a decir el colegio les va a enseñar eso. No, eso se enseña desde casa, desde que nuestros hijitos
están aprendiendo a caminar y uno les lava la mano antes de comer, después de comer. Generar el hábito y además en determinadas horas del día como mínimo, ¿no? Así si uno es. puede lavarse más las manos, bueno, en buena hora también. Exacto, pero hay momentos clave en los que uno se tiene que lavar la mano antes de ir al baño o después de ir al baño, antes de preparar los alimentos, después que uno le cambia el pañal a su hijo. Uno se debe lavar la mano. Y si uno le genera este hábito a su hijo desde pequeñito, entonces él, cuando crezca, va a tener el hábito de lavarse la mano. Pero si uno no lo tiene, es mucho más probable que ese niño, cuando uno no esté digamos, bajo nuestro cuidado, simplemente coma algo, toque el suelo, se ensucie la mano y coma algo directamente, porque no se le ha generado el hábito de lavarse la mano. Entonces, lavarse la mano es clave y puede salvar muchas vidas. Como los dije, puede evitar 1 de cada 3 casos de diarrea y 1 de cada 6 casos de neumonía. Ahora, con respecto a eso también, digamos que es una parte importantísima de la prevención, como usted ha dicho, no solamente de la diarrea, sino de muchísimas enfermedades. Pero una vez que uno ya está, digamos, con todos los síntomas, se deshidrata, en fin, ¿cuál es el tratamiento, digamos, más inmediato que uno puede tomar? Antes de repente, si se complica, ir a un médico, o antes de tomar algún medicamento, cosas muy sencillas, ¿no? En la alimentación, en fin. Claro, hay bolsitas de rehidratación oral que venden en las farmacias, pero algunos se quejan de que no tienen un buen sabor, y es cierto, no tienen buen sabor, pero también hay rehidratantes que vienen listos para ser tomados, ¿okay? De diversas marcas y de diversos sabores. Hay de fresa, hay de uva, hay de anís, entonces uno puede elegir. Lo importante es rehidratarse. No necesariamente suero, por ejemplo. Bueno, a eso le llaman suero de rehidratación oral, ¿no? Entonces, si es que es una, digamos, deshidratación leve y yo lo puedo controlar en casa, genial. Con, digamos, un suero rehidratante, yo puedo disminuir, digamos, mi riesgo de tener una deshidratación severa, ¿no? Pero si ya veo que el paciente o la persona tiene vómitos, tiene diarreas demasiado frecuentes, o es un niño menor de 5 años o de 1 año, entonces donde hay más riesgo, entonces ahí sí es necesario ir al hospital. ¿Por qué? Porque tiene mucho más riesgo de deshidratación. ¿Cuándo debo acudir a un hospital? Por ejemplo, cuando no puedo controlar la deshidratación por vía oral. Si yo le doy ¿cuáles son los signos y vomito, por ejemplo? Entonces, algunos signos de deshidratación, por ejemplo, en el cuerpo de la persona. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, cambios en la esclera, en la piel, sequedad en la boca. Si esa deshidratación, por ejemplo, está acompañada de diarrea con sangre, es muy probable que sea una bacteria lo que lo esté causando, y ahí sí necesita antibióticos, ¿no? Pero si es a veces diarrea líquida sin muchas fiebres, probablemente que sea un virus, y esto ocurre en el 70% de los casos. En niños es lo más frecuente, virus. Y algo que quiero también recordarles a los oyentes es que una de las causas más frecuentes de diarrea en niños es un virus que se llama rotavirus, y el Ministerio de Salud desde hace ya varios años pone gratuitamente la vacuna contra el rotavirus a todos los niños menores de 6 meses. Son 2 dosis, entonces yo recomiendo a todas las mamás que siempre lleven a sus hijos a su vacunación. Rotavirus es una vacuna muy importante y que disminuye enormemente la probabilidad de que a su hijo le dé diarrea por este virus. Bien, doctora, vamos a invitarle también a nuestros oyentes a que si tienen alguna consulta o algún comentario también sobre el tema puedan llamar a nuestros teléfonos, como siempre el 251-9422 y el 467-4499. Ahora, para seguir con esta información, usted nos había mencionado el tema, bueno, de las diarreas, pero entre ellas otro tipo de enfermedades infecciosas. Algunas que usted haya mencionado que de repente son también... El dengue es muy importante. Muchos dicen, a Lima no va a llegar, pero ha habido casos de reporte de dengue en Lima. Y cuando uno viaja también a veces en el verano, en vacaciones, puede también irse a zonas, ¿no? Así es, zonas donde existe no solo dengue, sino cuando viajamos a zonas ya nos enfrentamos a malaria, fiebre amarilla, entre otras enfermedades. Entonces, para el dengue lo importante es usar repelente si uno va a viajar y sabe que hay bastantes mosquitos. Entonces es importante que uno use repelente, ¿no? Si vamos a viajar, por ejemplo, a una zona donde sabemos que hay malaria o dengue, también usar mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración. Ahora, la malaria es principalmente severa cuando afecta a niños menores de 5 años, ¿okay? Pero aún así, si afecta a un adulto toma en recuperarse de 1 a 3 meses de un caso de malaria. Entonces es importante, porque esta enfermedad, si bien la mortalidad es baja, imposibilita a una persona trabajar por meses. Entonces, prevenciones, repelentes, insecticidas, evitar que haya aguas estancadas, tapar todas esas aguas. Por ejemplo, en las llantas hay agua, o en los floreros hay agua, sacar toda esa agua, porque ahí es donde
proliferan las larvas de los mosquitos. Una buena noticia que hemos tenido desde el año pasado, es que probablemente pronto vengan vacunas tanto para dengue como para malaria. Entonces se han probado ya 2 vacunas que están en fases ya avanzadas, y se estima que para el próximo año deberíamos tener al menos la vacuna contra el dengue y próximamente la de malaria. No protegen en un 100%, pero sí ya es una posibilidad, existe una vacuna probable. Bien, doctora, vamos a invitarle que a través de los audífonos escuchemos entonces las llamadas que ya están en línea, siendo las 4 de la tarde con 18 minutos. Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Quería hacer una consulta a la doctora. Yo tengo mi suegra que está embarazada y se le aflojó el estómago, pero no ha hecho fiebre ni ha arrojado, solamente está con el estómago flojo. ¿Qué medidas puedo tomar o qué puedo darle? Le estoy dando como dice la doctora, ya de hidratante preparado. Y no sé si está bien que le esté dando eso. Pero está embarazada, tiene 7 meses de embarazo. Bueno, es muy importante que usted esté atenta a diarreas en embarazadas, que también es algo, digamos, porque una embarazada obviamente está llevando una vida adentro. Entonces, si la diarrea se va espaciando cada vez, si no tiene sangre con moco en la diarrea, y si la persona no está, digamos, severamente deshidratada ni moderadamente deshidratada, se puede manejar en casa. Es algo bueno que no tenga fiebre, ¿ok? Pero sí yo recomendaría, dado que está embarazada, que una vez que mejore, o quizás el día de mañana, cuando esté más tranquila, pueda ir a su control, ¿no? Porque ya está en el mes número 7, entonces en el mes número 7 también los controles ya no son espaciados. De todas maneras, que la lleve a su control, ¿ok? Con el ginecólogo o la obstetra para que le evalúe. Y que siempre la embarazada esté atenta a los movimientos fetales, ¿no? Entonces, a esa edad gestacional uno ya puede sentir las pataditas. Si el bebé se mueve adecuadamente, como siempre, entonces, digamos, no habría de qué alarmarnos. Qué bueno que ya le esté dando el suero de rehidratación oral, eso es bueno. Si ella lo tolera y no tiene vómitos, probablemente sea algo que evolucione favorablemente. Puede tener, todo si las diarreas se hacen espaciadas cada vez más. Puede tener que ver también con un tema de alimentación, no necesariamente de alguna bacteria o virus. Puede ser, pero la mayor cantidad de diarreas, digamos, son oral. Digamos, casi más del 90% es por algo que nosotros comimos. Es contaminación, lo que llamamos fecal oral. Algo que comimos está contaminado con algún resto de heces, digamos, ¿no? Y solo para contarte que en un gramo de heces puede haber 3 trillones de bacterias. O sea, en lo que pesa un clip que ponemos, ahí pueden haber 3 trillones de bacterias. Entonces es fácil que ocurra la contaminación y que en algún momento comamos algo en mal estado y nos dé diarrea. Bien, doctora, vamos con más llamadas del público entonces. 251-9422-467-4499. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Tengo un bebé de 2 meses. ¿Sí? Y tiene más de 15 días con diarrea. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo primero que debes hacer es llevarlo inmediatamente a un pediatra. Los niños, especialmente los que tienen menos de 1 año, con diarreas, digamos, sobre todo crónicas, o sea, de días de duración, tienen mayor riesgo de, no solo de deshidratación, sino de desnutrición aguda, y luego conlleva la desnutrición crónica. Entonces ahí sí hay que hacer un examen de heces para ver cuál es la causa de la diarrea, si es un parásito, si es un virus, si es una bacteria, qué está produciendo que exista esta diarrea crónica. Entonces, 15 días para un niño de 2 meses es algo grave, que se debe considerar algo grave, importante, que tienes que tomarle atención y llevarlo inmediatamente a un pediatra o a un centro de emergencia, ¿no? Dependiendo de las condiciones del niño también, ¿no? Sobre todo si está vomitando, pero 15 días de diarrea es bastante serio. No habría que esperar a eso para llevarlo al médico, ya debería estar también él, ¿no? Bajo observación. Así es, sobre todo si es tan pequeñito. Así es. Bien, doctora, vamos a continuar también con las comunicaciones. Son las 4 de la tarde con 22 minutos. Estamos hablando de las enfermedades infecciosas, en especial por el verano. Algunas otras que, por ejemplo, son un poco más comunes, el tema de los resfríos, por ejemplo, es también una enfermedad. Por ejemplo, se ha mencionado también la fiebre de la chikungunya, que ya es, digamos, una enfermedad exportada, ¿no? No necesariamente registrada con causas autónomas. Importada. Perdón, importada. Ajá, no es que llevemos la chikungunya. Importada, así es. Temas como, por ejemplo, ya no se ven tan seguido la difteria, el cólera. Sí, felizmente no tenemos casos, pero cosas frecuentes, por ejemplo, son casos de salmonela, casos de shigella, hepatitis A,
Usualmente, también muchas de estas enfermedades, si tengan cuidado a las piscinas a las cuales llevan a sus hijos. Obviamente también todo lo que comen, ¿no? Pero a veces entran personas que tienen alguna de estas infecciones, nosotros estamos con nuestros hijos o nosotros nos estamos bañando en la piscina, accidentalmente tomamos agua y nos da diarrea. Entonces, hepatitis A es algo también que es importante y que conlleva realmente a problemas de diarrea, malestar general, te pones en alguno de los casos amarillo. Entonces, algo importante que mencionar también es que la hepatitis A tiene una vacuna, entonces siempre sigan el calendario de vacunación. Ahora, por aquí también, y llevar a piscinas saludables, tener en cuenta eso. Siempre, porque nosotros vemos en los parques ahora piscinas inflables por todo lado, ¿no? Viene alguien, infla una piscina y se meten bastantes niños, cobran la entrada, pero esas piscinas no tienen ningún tratamiento. Entonces, siempre cuando uno va a una piscina, siempre fijarse si tiene ahí el símbolo del Ministerio de Salud de piscina saludable. Ahora, hablando de piscinas, y usted también lo mencionó, el tema de la otitis, ¿no? Que dicho sea de paso, nos imaginamos también es mucho más frecuente en menores y, bueno, cuando los niños son pues muy pequeños también las cosas se complican. ¿Por qué o cuándo tendríamos casos de otitis y cómo tratarla? Esto sucede cuando el niño está mucho tiempo en el agua. Entonces, lo que hace es, al entrar el agua por el canal auditivo, macera un poco el oído y hace que cualquier bacteria ingrese fácilmente y genera una otitis externa. Entonces, cuando nosotros tenemos a un niño al que le duele el oído, está rojo, uno le presiona el pabellón auricular o le jala un poco la orejita y le duele, a veces tiene fiebre, entonces inmediatamente hay que llevarlo al doctor porque en realidad es una complicación, ¿no? O cuando está comiendo y le duele el oído, eso también es importante. Entonces, en ese caso hay que llevarlo, ¿okay?, al doctor para ver si amerita, para que lo examine, para que le recete un antibiótico o gotas y controlar esa enfermedad que es tan importante. Algo que les recomiendo es, obviamente, no pasar tantas horas en la piscina, usar tapones si es que es necesario, y una vez, si es que uno tiene otitis, pues no volverse a exponer al agua, esperar que uno se recupere todavía de esta infección para volver a reexponerse. Bien, vamos a seguir, por supuesto, aquí en Radio Exitoso. Son las 4 de la tarde con 25 minutos, 4:25. Ahora, con respecto, por ejemplo, al tema de la gripe, tipos de gripe que se complican con fiebres, etcétera, eso también por esta estación, bueno, suele deberse a distintos factores, ¿no? Así es, y hay que diferenciar bien un resfrío de una gripe. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no tengo fiebre, pero sí tengo malestar, tengo moco por la nariz, un poco de dolor de garganta, digamos, probablemente sea un virus. Pero si tengo ya fiebre, malestar general marcado, un dolor de garganta marcado, es probable que esté hablando de una bacteria, ¿no?, una gripe. Entonces es importante diferenciar ambas. No, la mayoría de gente se automedica, y sobre todo eso en personas que ya toman otros medicamentos es un problema, porque genera lo que llamamos polifarmacia. Entonces, puede generar automedicarse, efectos secundarios. Claro, todos los medicamentos en general tienen efectos secundarios. Entonces, si uno toma un medicamento sin necesitarlo, es peor. Entonces, yo les diría, no automedicarse a nosotros ni a nuestros hijos, tener en cuenta que no todas las enfermedades necesitan antibióticos. La mayoría de gente lo primero que hace cuando tiene un dolor de garganta o moco por la nariz es que toma un antibiótico cuando no es probablemente necesario. Si es un resfrío, los antibióticos no le hacen nada a los virus. Entonces uno está tomando antibióticos por las puras y se está exponiendo a que hable de un evento adverso, o también los antibióticos por si acaso generan diarrea, ¿no? Si tomo, digamos, una cantidad de antibióticos, mato toda la flora buena de mi organismo y lo que ocasiona es que la flora mala se quede ahí y me ocasiona un cuadro de diarrea. O el tema de gastritis también, pues. O gastritis, entre muchas otras cosas, dolor de cabeza, somnolencia, que lo causan algunos medicamentos contra el resfrío y la gripe. Bien, doctora, bueno, agradecerle por haber estado con nosotros. No sé si tendrá algún contacto que quiera anunciar. Bueno, lo que sí me gustaría enfatizar es que estamos impulsando desde Cayetano Heredia la carrera de Salud Pública y Salud Global, que es una carrera en la cual los estudiantes desde el primer año de universidad, desde pregrado, van a trabajar en la prevención de enfermedades en poblaciones y no en individuos, y con una visión de salud y no de enfermedad. Entonces, este año hemos lanzado la carrera y vamos a tener la primera promoción de Salud Pública y Salud Global, y yo invito a los jóvenes que estén interesados en cambiar la salud del país, los motivos que averigüen sobre esta carrera, que es muy interesante y que este año va a tener su primera promoción. Bien, doctora, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta una siguiente oportunidad. Que tenga buenas tardes. Gracias a ti. Son las 4 de la tarde con 28 minutos. Estábamos entonces conversando con Magali Blas, médico epidemióloga, directora de la carrera de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.